www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. El señor Alejandro Naven es justamente fundador de Manjar, una especie de plataforma que vende libros online. Queremos saberlo todo y nos encanta este revival de la literatura, básicamente en tiempos de mucha información digital, de libros físicos, ¿no? Alejandro, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Consulto por el sonido, ¿se me escucha bien? Te escuchamos un poco bajo, sí. Sí, si le podés dar... Ahí está, mucho mejor, ahí está, ahora sí. Ahí estamos, ¿cómo andan? Bien, señor, aquí estamos, ya sabe, en este miércoles cortando la semana, y con ganas de leer algo, a veces falta tiempo. Las ganas están, nosotros los periodistas somos como que nos gusta mucho leer, tenemos que hacernos el tiempo, ¿viste? Es como complicado. Pero bueno. Están justamente encontrar el libro exacto para leer, una buena recomendación, algo que más o menos vaya por el estilo periodístico. Y excelente esto. Bueno, pasa, ¿no? Que creo que una manera de vender un buen libro también es en que saber entender la demanda, qué quiere el cliente, sería por supuesto el otro lado, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere leer, qué le está haciendo falta, ¿no? Pero bueno, una plataforma digital que realmente viene estimulando mucho la lectura por los libros físicos, ¿es así? Sí. Lo que llamada Manjar, aclaramos. Llamada Manjar nosotros, yo entré con el nombre propio de Manjar para de paso tirar el chivito ahí abajo si alguien lo llega a ver. Pero justamente sí, lo que tiene es eso, el tema de la recomendación y los libros físicos. No sé si es que está volviendo, para mí nunca se fue. O sea, es algo que el libro físico siempre va a tener su poder en relación a lo bello, ¿no? De tenerlo en la mano, de olerlo, de sentirlo, de llevártelo en el transporte público. Yo leo mucho digital, nosotros leemos mucho digital también, pero el libro físico sigue teniendo eso, ¿no? Del poder de tenerlo en la mano simplemente, y todo lo que es el trabajo de edición, el trabajo de diseño, que termina haciendo que sea distinto, ¿no? Que leer en digital. ¿Y cómo se llevan con el cruce generacional, Alejandro? Porque solemos hablar acá de millennials, ¿sí? De centennials, generación Z, bueno, por supuesto están baby boomers, generación X, ¿no? Como para encuadrarlos. ¿Por qué digo esto? Porque quizás le siguen vendiendo un público que también es el público que confía. Yo soy de esos, que confían y demando el libro físico. Pero, ¿cómo se llevan con el público nuevo o más nativo digital, los centennials, por ejemplo? Yo pienso que la verdad que nunca lo habíamos pensado así, como dividir la barrera generacional. Nos gusta pensar que está pensado un poco para todo público. También el perfil del lector que termina suscribiéndose a Manjar es algo que se va como formando con el tiempo y va terminando entrando en la recomendación y en el proceso de selección que nosotros hacemos. A medida que le van llegando los libros, siempre intentamos que las lecturas no sean las mismas, más que no sean las mismas, que el motivo por los cuales las elegimos, como lo que hace que un libro sea bueno, es algo que puede ir variando muchísimo. Tratamos de que el motivo por el cual el libro es bueno, que le terminamos eligiendo, no sea el mismo. Entonces, hay lecturas un poco más modernas, hay lecturas un poco más clásicas, hay maneras diferentes de encarar la apreciación de un libro por sí. Entonces, yo no sé si la barrera generacional tiene mucho que ver. Sí, quizás a la hora de estar acostumbrado a leer en digital. Pero como te decía, para mí el libro también en las nuevas generaciones es algo que va a tener su trascendencia y la seguirá teniendo porque tiene la importancia del objeto que es milenario, por así decirlo. ¿Charlie? Sí, bueno, a ver, quiero arrancar con una cita. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, dijo Miguel Cervantes Saavedra, autor del Quijote. Esto es directamente un comentario para la afición a la lectura. Esta sugerencia ha sobrevivido, se podría decir, desde el siglo XVII y la revolución de la inteligencia artificial. También parece compatible con ella. Para los padres que intentan inculcar el hábito de la lectura a los hijos, parece que es una decisión central en lo cual ustedes han como calado hondo y han levantado el guante, ¿no?, de este desafío. Pasa un poco que, no sé, tratamos de no caer mucho en la sapiencia, ¿viste? Y en el hecho de decir, no, sí, somos gente que lee un montón y como galardonarnos, pero sí hay un laburo grande en lo que es la selección de los libros y nosotros antes de elegir un libro lo discutimos muchísimo entre nosotros. Siempre tiene que ver con una conexión que se hace tanto, puede ser emocional o intelectual o por algún motivo, ¿viste? Somos dos personas, Germán Solano es mi compañero,
que por algún motivo uno de los dos conectó con el libro y a partir de charlarlo, ya con el simple hecho de ver el entusiasmo con el que el otro propone la lectura, es suficiente para decir... Te contagias. Claro, te terminás contagiando, que es un poco también la idea de Manjar, ¿no? Como cambiar un poco el perfil por el cual las personas terminan eligiendo las lecturas o caen en el hecho de que todos los meses salen libros nuevos y uno tiene que mantenerse mucho al día con eso, ir un poco más por el lado de, che, lee este libro que me voló la cabeza, ¿entendés? Lee este libro que me pareció increíble por esto y por lo otro. Y siempre intentamos como justificar la elección, explicar por qué lo elegimos, explicar por qué viene con todo el contenido que viene y de a qué manera la relacionamos entre la lectura. Y sí, lo que sí propone Manjar, por suerte, para nosotros como a nivel personal, es un trabajo de investigación fuerte que hacemos para cada lectura, porque toca también armar un universo conceptual, que es un poco lo que proponemos en relación a la lectura, y eso ya te lleva a tener que leer mucho sobre el autor, sobre la cultura a lo mejor del país en el que está, en el que fue editado originalmente, un poco de historia, ¿viste? Entonces, capaz que uno puede terminar cayendo en la sapiencia, pero sin galardonarse demasiado. Claro, te obliga el entorno, digo, al estar en esa, a jugar ese juego de la sapiencia también, porque si no te quedas corto, te falta algo. Y también que es un juego hermoso, ¿no? Claro, ni hablar. El conocimiento tiene que ser empírico, me parece, a partir de la experiencia de leer el libro y a partir del libro, yendo puntualmente al caso del libro, tiene que venir después. Sí o sí tiene que venir después, para citarlo también a Cervantes. Hay un dicho popular, ¿no?, que dice que si trabajás de lo que te gusta no vas a trabajar ni un solo día de tu vida, y tiene que ver, ¿no?, con esa pasión con la que uno puede desarrollar la función que le toca. Te quiero preguntar también, Alejandro, por los tópicos que más se leen, que más les demandan en los tiempos que corren, que son novelas, hay cuestiones con ciencia ficción, autoayuda, cuentos. Sí, nosotros tenemos dos tipos de suscripción. Una es la suscripción de narrativa, que involucra tanto novelas como cuentos. Normalmente suelen ser novelas, pero de vez en cuando cae algún libro de cuentos que decimos, che, esto es increíble. O incluso pueden ser, como han sido varias de nuestras lecturas favoritas, libros que pueden ser leídos en formato cuento, que cada capítulo a lo mejor por separado tiene un fin y un principio y ya te llegas por sí solo, pero que también está relacionado con el resto de los capítulos del libro. Se repiten los personajes, o la trama continúa, o la línea temporal va cambiando. Entonces, como te decía, tenemos narrativa, que tiene novelas y cuentos, y después está poesía, que es más una aproximación más poética, que no necesariamente tiene que ser en formato vertical, sino que el libro tiene que tener connotaciones de ejes, notas poéticas. La literatura tiene que estar escrita, aunque sea en prosa, en un tipo de búsqueda de la belleza, digamos, ¿no? De encontrar la mejor manera de decirlo, más que lo que se está diciendo per se. Claro. Así que sí. ¿Y tienen demanda en ese campo? La verdad que las dos suscripciones están muy activas. Narrativa tiene muchos más años, poesía. Narrativa lleva ya 4 años, que es el tiempo que tiene el proyecto. Cuando empezamos con narrativa, y poesía tiene 2 nada más. Pero la verdad que están ahí un poco... se están acercando, poesía está tomando demasiada fuerza. Para mí, a nivel personal, está pasando algo muy interesante con la poesía en el país. A ver. Como que se está leyendo mucho más poesía, se está activando mucho más el tema de la poesía, de la lectura de la poesía, de los eventos de poesía. Entonces la gente se está cada vez familiarizando más con un concepto que ya queda viejísimo, ¿no? Un poco pensar en poesía en los términos en los que se leía antes, en un formato mucho más clásico. Pero algo se está revolucionando, como que se está volcando mucho por un lugar en donde uno está tratando de expresarse, y la poesía es un lugar hermoso para hacerlo, entonces está tomando fuerza, ¿no? No es que llega a la cantidad de suscriptores o de gente que tenemos en narrativa, pero sin embargo también hay bastante demanda en ese sentido. Wow, es un punto realmente muy interesante este que dejas. Me dan ganas de preguntarte más también allí, porque si hay algo que en las apariencias, fíjate, esa palabra no es casual la que voy a usar, las apariencias, rige hoy en día es expresarse. Lo que no hace a la sustancia de cada expresión, y por ahí en la poesía, la buena poesía, digo, uno o el lector va a encontrar mensajes y va a encontrar giros y va a encontrar formas que en la vida diaria no encuentra, pero ni de casualidad, digamos, todo es mucho más parejo, lineal, como de una forma muy estandarizada. Aparte pasa un poco que la poesía, yo creo que, hablando esto, ahora sí, pudiendo retomar un poco el tema de las generaciones, yo creo que las generaciones, la generación que viene lo que está haciendo es un poco
sacarle, yendo a la poesía principalmente, sacarle el concepto de solemnidad, ¿no? Como que la poesía antes era como una cuestión súper solemne y escrita por eruditos en una métrica exacta y de una forma, y hoy en día tiene un formato muchísimo más libre gracias también a una gran cantidad de escritores y escritoras que han evolucionado con esto, pero la poesía ahora tiene como un formato distinto al que estamos acostumbrados, al que nos acostumbraron cuando íbamos a la escuela y que leíamos, viste, mismo a Cervantes Claro. o escritores más clásicos, y hoy en día es difícil definir incluso. A mí me encanta el ejercicio de pensar qué es la poesía, qué corresponde a la poesía y qué es poesía y qué no. Y la verdad que no encuentro una manera de definirlo de forma exacta y precisa para decir esto sí es poesía, esto no es poesía. Y ese universo que se forma entre no saber muy bien cómo definirlo, me parece hermoso, me parece digno, Claro. propio de algo poderoso, cuando menos. Y verdadera poesía, ¿no? Ahí está la clave. Si no lo puedes definir es porque, Es poesía, es porque quizás. vale, seguramente. Ahí está un poco la clave también, está buenísimo. No te puedo dejar de preguntar tampoco, Alejandro, por el tema de que se habla y mucho de la incursión de la inteligencia artificial. ¿Viste? En lo que tiene que ver con redacciones, con textos y toda esta debacle que hay con la autoría, la reversión, el pago de derechos. Desde el lado de la literatura, ¿qué pensás de la generación de textos o del uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo ha impactado? Mirá, la verdad que te tengo que decir que estoy un poco crudo en el asunto. Dale, No, dale nomás. entiendo que se está, que es algo que funciona y todo por el estilo y que está como que se utiliza, pero no tengo mucha práctica ni conocimiento. Sé que quizás alguna persona pueda llegar a escribir algo con inteligencia artificial, pero no le veo tampoco mucho el sentido, que no sea que el mundo de la edición literaria termine convirtiéndose un poco en una cuestión plástica, ¿no? Porque si justamente hablábamos, tanto con la poesía como con la narrativa, con el arte en general, de la expresión, que es algo que tiene muchísima fuerza, si no lo estás escribiendo vos, ¿dónde radica la cuestión artística del asunto? Creo que sería el único peligro que le encuentro a la inteligencia artificial a la hora de volcarla en algún aspecto artístico, es que termine conduciendo la cosa en una cosa plástica, perdón, y más de cuestión de producto, ¿no? Ya las cosas aparecen más, el libro pasaría a ser una especie de producto, algo que ni siquiera tiene el toque del autor, y siento que ahí ya entramos en un territorio donde se puede llegar a derrumbar algo que para mí personalmente es sagrado, digamos. Definitivamente, está buenísimo el concepto. Ojalá que sigamos cuidando ese templo de lo sagrado. Y está en nosotros, no Sí. está nadie más que nosotros, que usarla para nuestro beneficio a la hora de reducir quizás algunas tareas, pero no a la hora de querer salir del espectro artístico, digamos. Exactamente. Alejandro, ha sido un placer conversar con vos y reflexionar también un poco, creo que es la idea, conocer el tema de la plataforma, cómo funciona, Manjar, para que la busquemos Sí, en la si web me o en las redes sociales. Adelante, si me adelante, permitís eso. dar un chivito rápido. Sí, dale. Bueno, como les comentaba, somos un club de lectura, es una suscripción literaria a base mensual. La persona se puede suscribir y todos los meses recibe un libro distinto al que le armamos un universo conceptual que viene con fotografía, con poesía, con recomendaciones audiovisuales y musicales y toda una gacetilla en donde explicamos el porqué de los productos. Viene con algunas especias, yo me había separado acá un frasquito, aquí vienen condimentos para descubrir. Nos encuentran en todas las redes sociales como Manjar Literario y en nuestra página web Manjar Literario también. Y cualquier cosa y cualquier información que quieran saber siempre nos escriben, que las redes las manejamos nosotros y estamos para ayudar. Perfecto, y me encanta esta fusión entre manjar, digo, la comida, ¿no? Y digerir una buena lectura. Es el gran Ahí. diferencial para mí de lo que nosotros hacemos, tratar de que todos los elementos se unan con la lectura. Excelente. Alejandro, un placer conversar con vos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima, adiós. Que te vaya muy bien. La palabra de Alejandro Naven, fundadores entonces, uno de los fundadores de Manjar, justamente uno de los sitios que vende libros por esta suscripción que bien estaba contando ahí, y cómo tenés que hacer para poder adquirirlos en una experiencia que resulta muy interesante. Y sobre todo este concepto de manjar, de la literatura, de devorar el conocimiento, vamos a decir, y los libros físicos, que no murieron, para los que piensen que el libro murió, que lo enterraron, no está enterrado. Se me vinieron varios chistes porque algunos dicen que Boca, por ejemplo, está enterrado en Madrid. Bueno, y otros que no se está enterrado en Ginebra.
y le dicen Borges. Bueno, el libro físico no está. Por eso te digo, se me vino mucho chiste rápido con la palabra enterrado. Y podría seguir. El libro físico no está enterrado. Y justamente Alejandro Nave recién te contaba por qué en esta entrevista que dejamos para repasar en nuestra cuenta de YouTube y para compartir también con quien vos quieras. Ya volvemos. El Interactivo, 12 a 14.